días a todos, que Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este espacio de Jesús, refugio de mi vida. Y el deseo de mi corazón para ti que me ves hoy es que Dios pueda estar hablando a tu corazón a través de esta palabra. Yo antes que nada quiero hacerte una pregunta. ¿Tú me creerías si yo te dijera que Dios quiere hablarte hoy a través de lo que yo traigo aquí en esta cajita? Quiero que puedas ver qué es. Yo sé que a simple vista parece un objeto común, ¿verdad? Una simple llave pequeña. Pero el valor de esta llave no está en cómo se ve en sí misma, no está en el color, no está en el tamaño ni en el tipo de metal, si es valioso o no, sino en lo que es capaz de abrir ella. Porque claramente que con esta llave yo puedo abrir una puerta, puedo incluso tener acceso a un lugar donde no podía pasar, pero ¿te has puesto a pensar si esta llave puede hacerme que yo descubra algo que permanecía oculto de gran valor? Un cofre o algo de valor, ¿verdad? Quiero que puedas entender de parte del Señor que así también sucede en nuestras vidas. Con los dones y los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quizás alguien pase por aquí y se sienta como esa llave a simple vista, como alguien común. Piensa que no tiene nada especial o cree que Dios puede usar más a otras personas que a Él. Y quiero decirte hoy de parte del Señor que Dios no crea a nadie sin propósito y sobre todo sin un propósito necesario. Él ha puesto en cada uno de nosotros un propósito diferente pero importante. Y la pregunta no es si tú tienes algo grande que ofrecer. La pregunta es si eso que tú tienes en tu vida, si eso que Dios te depositó, tú lo estás usando o lo estás guardando. Porque si yo esa llave la guardo, nunca va a abrir la puerta para la cual ella fue creada. Y hoy quiero que puedas reflexionar junto a mí sobre los dones y los talentos que Dios ha confiado a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros ponemos al servicio de Dios todo lo que Él nos dio, así como esa llave abre puertas, pues esos dones y talentos van a abrir puertas de bendición, van a llevar esperanza a otras personas, pero sobre todas las cosas van a glorificar el nombre de Dios, del Dios que te dio el propósito. Y precisamente de esto Dios me venía hablando en estos días y me hacía sentir, ¿verdad?, de cuántas veces se ha estancado el propósito en la vida de una persona por creer que no tiene nada valioso que ofrecer, que aún no es el tiempo, por enfocarse quizás en lo que Dios está haciendo en otros. Y llegan a pensar que aún no es el momento de poner en acción eso que Dios le entregó. Quizás porque aún lo ven delante de sus ojos demasiado pequeño. Y quizás porque se enfoquen también en otros dones, en otros ministerios, en otras capacidades y talentos y dejan de ver lo valioso que Dios le entregó. Pero cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, encontramos una realidad completamente diferente. Yo quiero que hoy tú te tomes un tiempo y que puedas llegar hasta allí, hasta Mateo 25, los versículos del 14 al 30, y puedas leer la parábola de los talentos. Allí Jesús nos cuenta que un hombre, antes de emprender un viaje, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1 solo. Y dice la palabra del Señor algo bien importante, que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Es decir, que ninguno recibió por casualidad lo que tenía en ese momento en sus manos, ¿verdad? En aquel entonces se le llamaba talento al dinero, ¿verdad? Todo fue entregado con un propósito específico. Y eso también ocurre hoy en nuestras vidas. Dios no improvisa con nosotros. Si Él puso un don, una capacidad o un llamado en nuestras vidas, no fue por error. Él lo hizo porque conoce nuestro corazón, conoce nuestro proceso, pero sobre todas las cosas, Él conoce el propósito para el cual nos creó. Y cuando leemos la parábola de los talentos, entendemos que el problema no comenzó cuando los siervos recibieron ese dinero, ¿verdad? El problema apareció cuando ellos tuvieron que decidir qué iban a hacer con esos talentos. Porque dice la palabra de Dios que 2 de ellos comenzaron a trabajar inmediatamente. Ellos no esperaron a sentirse preparados, no esperaron a tener todas las respuestas en ese momento. Simplemente ellos fueron fieles y obedientes a lo que ellos habían recibido en ese momento. Pero el tercero hizo algo totalmente diferente. Tomó el talento que se les dio, el dinero que se les dio en ese momento, y lo escondió. Quizás porque pensaba que era muy poco, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos esta parábola, muchas veces pensamos que se habla solamente de dinero. Pero el principio va mucho más allá. Dios nos quiere hablar a través de esta palabra de algo mucho más valioso. Y es de aquello que Dios deposita en cada uno de nosotros. Los dones, las capacidades, el llamado, ¿verdad? Y todo aquello con lo que nosotros podemos servir al Señor, que ya se nos fue delegado con antelación para bendecir a otras personas, ¿verdad? Y aquí quiero detenerme un momento, porque creo que una de las estrategias que el enemigo usa en nuestras vidas no es hacernos creer que nosotros no tenemos nada, sino hacernos creer que lo que Dios nos dio no tiene valor. Porque cuando una persona deja de creer que lo que Dios puso dentro de ella es valiosa, termina haciendo lo mismo que hizo ese siervo, escondiéndolo. Lo guarda, lo aplaza, lo deja para después.
porque cree que más adelante se va a ver diferente o va a ser más grande lo que Dios le dio. Y el tiempo empieza a pasar y quizás eso que tú estás guardando en este momento es necesario sacarlo a la luz. Es necesario ponerlo al servicio de Dios y no hacer como aquel hombre. Tal vez tú has enterrado como ese hombre detrás del miedo lo que Dios te entregó. Quizás puede ser detrás de la inseguridad o detrás de la comparación. Y eso también va a impedir que produzca fruto abundante en tu vida, eso que Dios te dio, y que pueda hacerlo crecer. Por eso me llama tanto la atención que el Señor de ahí de la parábola nunca le reclamó a ningún siervo por lo que recibió otra persona, sino por lo que recibió cada uno. Y esta enseñanza sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a pedir cuenta por el don que le dio otra persona. Nos pedirá cuenta por aquello que puso en nuestras manos, aunque quizás ante nuestros ojos parezca demasiado pequeño. Y el reino de Dios funciona específicamente por fidelidad, jamás por comparación. Esa es una verdad que hoy el Señor quiere que tú puedas recordar. Hay personas esperando a tener más para comenzar a hacer algo para lo que Dios ya puso en su corazón con antelación. Quizás esperando a tener algo que ve en otra persona. Pero Dios espera que nosotros comencemos con lo que hoy tenemos, con lo que Él ya nos dio. Y Él irá perfeccionando la obra que comenzó en cada uno de nosotros, dándonos mucho más a lo que nosotros podamos ser capaces de imaginar. Y yo quiero que tú atesores esto hoy en tu corazón. Y el crecimiento de eso que tú tienes hoy en tus manos de parte del Señor no va a comenzar cuando tú recibas más. Va a comenzar cuando tú eres fiel en lo poco. Porque dice la palabra del Señor, incluso también en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y para el Señor eso es algo que es un principio clave. Observa que el Señor no habla primero de lo mucho, habla de lo poco, porque así obra el Señor. Él prueba nuestro corazón antes de ampliar eso que nos dio. Y quizás tú pases por aquí hoy y te sientas que lo que tú tienes de parte del Señor todavía es pequeño. Pero quiero recordarte algo. En las manos de Dios, en las manos de tu Dios, de tu Creador, lo que parece pequeño nunca determina el resultado de lo que tú vas a hacer para Él. Lo que determina el resultado es tu obediencia. Por eso no esperes a sentirte completamente preparado para comenzar. La mayoría de los hombres y mujeres que Dios llamó y nos cuenta en su palabra, ¿verdad? Allí en la Biblia comenzaron sintiéndose insuficientes. Pero la diferencia grande fue que ellos decidieron confiar más en el Dios que en sus propias limitaciones. Y aquí yo hoy quiero ponerte un ejemplo bíblico que entendió muy bien este principio, y fue David. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, que todos sabemos que era David, ni siquiera su propio padre creía en él. Mientras sus hermanos estaban ausentes, David seguía cuidando sus ovejas y humanamente parecía el menos indicado para cumplir esa asignación. Dice la palabra de Dios que ni su padre creía en él, pero Dios ya estaba viendo algo más grande que lo que los ojos humanos podían ver. Mientras otros observaban un pastor de ovejas, Dios ya veía un rey. Por eso la palabra de Dios nos enseña una verdad grande que yo quiero que tú puedas atesorar hoy. Dios no está mirando el lugar donde tú vas a comenzar hoy. Él mira el propósito para el cual te llamó. Y mira algo sumamente importante que quiero que también conozcas de parte del Señor. David nunca imaginó que cuidar esas pocas ovejas formaba parte de la preparación que él necesitaba para llegar a donde él iba a llegar. Porque incluso allí en cada desafío se estaba formando el carácter que David necesitaba para más adelante cumplir con aquello que el Señor le había encomendado. Y yo quiero que tú sepas que muchas veces el lugar que parece insignificante o que no es importante en tu vida está precisamente formando el carácter que Dios quiere para entregarte eso mucho más abundante de lo que tú puedes imaginar en tu vida. Porque primeramente Él va a hacer crecer la persona que va a llevar el propósito grande para poderlo representar. Y quiero que puedas recordar que en la parábola de los talentos Jesús nos enseña que el siervo que escondió esos talentos terminó perdiéndolo. No porque Dios sea injusto, sino porque aquello que no se pone al servicio de Dios deja de cumplir ese propósito para el cual fue entregado por Él a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo 25:29, que al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún el que tiene le será quitado. Aquí el Señor nos está
sobre todas las cosas, haciéndonos un llamado a no enterrar lo que Él mismo ha sembrado en nosotros. Por eso hoy quiero decirte de parte del Señor, no escondas el don que Dios te dio por miedo, por inseguridad, o porque quizás tú pienses que alguien lo hará mejor que tú, o porque quizás tú creas que no es el momento correcto para empezar porque quieras ver algo mucho más grande. El mundo está necesitando lo que Dios depositó en tu vida. Y hay personas que esperan una palabra, una oración, un acto de servicio, una enseñanza, un abrazo que solamente Dios lo depositó en ti con esa palabra específica para alcanzar hoy precisamente a esa persona que Él ya dispuso en tu camino para alcanzar. Y si Dios decidió usar tu vida para bendecir a esas personas, tú fuiste escogido para ese propósito específico. Hoy yo te animo a dar ese primer paso que quizás estabas esperando como confirmación en tu vida para comenzar. Pon tus dones y talentos en las manos del Señor y permite que Él los multiplique para su gloria. Cuando nosotros somos fieles en lo poco, permítame decirte que vamos a ver lo grande, lo poderoso y lo inmenso de Dios. Dios siempre nos va a confiar mucho más abundante a lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Por eso yo oro al Señor que pueda bendecirte en sobremanera con este mensaje, que puedas encontrar en Él esa respuesta que tú estás necesitando en este momento y que tú encuentres en Él sobre todas las cosas, ese refugio seguro que tú necesitas para tu vida. Bendiciones.